El objetivo principal de la Biblia no es ser un libro de autoayuda, sino más bien el objetivo principal de la Biblia es mostrar a través de sus páginas todo el plan que Dios tiene para con nosotros los hombres al enviar a su Hijo Jesús a la tierra y que por medio de Jesús nosotros podamos tener la salvación. Hay que recordar que en el Génesis, Adán y Eva comieron de aquel fruto prohibido, toda la humanidad fue corrompida, por decirlo de alguna manera, y sin embargo, como consecuencia, nosotros nos alejamos de Dios. Pero Dios aún así, en su amor, siempre tuvo en su mente, dándolo a entender así, querer ese acercamiento para con nosotros. Entonces, a través del Antiguo Testamento se fueron ocurriendo un sinfín de hechos que eran solamente la antesala para lo que iba a venir, que en este caso vendría siendo la venida del Hijo del Hombre, el Mesías, nuestro Salvador. Aún así, queriendo o no queriendo, la Biblia da respuesta a todas nuestras inquietudes, da respuesta a todo lo que tiene que ver con nuestras necesidades, con nuestras preguntas, con nuestras dudas, con nuestros asuntos de la vida cotidiana. ¿Por qué hablo de este asunto antes? Porque hay temáticas en las iglesias evangélicas, por lo menos acá en Chile, que son importantes para la vida cotidiana del creyente y que las iglesias no tocan en profundidad. Esto se debe a que la iglesia o los pastores en líneas generales no están preparados para tocar temas o temáticas más profundas. Hay que hacer un mea culpa en este sentido porque lamentablemente hay pastores que solamente se dedican al crecimiento, pero el crecimiento de su bolsillo. O también hay otros pastores que se dedican al crecimiento, a lo que se refiere a la estructura física de la iglesia, más que un sincero pastorado para con la gente de su comunidad. ¿Qué temática yo quiero tocar en este video? Antes de entrar en lleno con la temática que quiero hablar, voy a hacer un breve preámbulo sobre este tema. Y quiero por favor que ponga atención a lo siguiente. Según la OMS, el 5% de la población mundial padece de este tema que voy a hablar, tomando en cuenta que la población mundial son alrededor de 8.000 millones de personas. El 5% vendría representando alrededor de 400 millones de personas. Si nosotros agrupáramos a todas estas personas, es como si toda esta gente estuviera habitando toda Sudamérica. Sudamérica completa bordea una población de cerca de 420 millones de personas. O también es como si todas estas personas vivieran en USA. Lo más triste de todo es que este 5% que yo estoy mencionando no está considerando a jóvenes y a niños que lamentablemente tienen este mal que está sacudiendo al mundo y que no solamente afecta a personas que no son cristianas, también afecta al mundo cristiano, y es la depresión. Con respecto a este tema de la depresión, quiero dividir las aguas y poderla desmenuzar lo más honestamente posible. Y para ello dividí este tema en dos partes. Una parte conceptual y por otro lado, que también es muy interesante que nosotros sepamos, es qué nos dice la Biblia sobre el tema de la depresión. Y ahora al momento de estudiar, encontré varios conceptos que son interesantes y por favor te invito a que lo leas conmigo. La depresión es una forma de desorden mental que se experimenta típicamente con sentimientos profundos de desesperación y síntomas asociados. Puede tratarse con medicación o con terapia. También encontré el siguiente concepto: un profundo sentimiento de desánimo, desaliento y de tristeza, a menudo vinculado con una sensación de impotencia personal y una pérdida de sentido y entusiasmo de la vida. Muchos personajes bíblicos muestran evidencia de semejante comportamiento que se origina con una variedad de maneras diferentes. También encontré lo siguiente que dice: síndrome caracterizado por una tristeza profunda motivada por la inhibición de todas nuestras funciones psíquicas, a veces asociadas con trastornos neurovegetativos. Una enfermedad psiconeurótica o psicótica caracterizada principalmente por tristeza, por inactividad, por dificultad para razonar y para concentrarse. También una disminución o un aumento significativo también del apetito y del sueño. También sentimientos de abatimiento y desesperanza, y a veces, en el peor de los casos, con tendencias suicidas. También encontré lo siguiente: es una pesadez emocional que abate el corazón. La palabra viene del vocablo griego vareo, que da a entender que se refiere a algo que está presionado o pesado, como las tribulaciones que debieron pasar algunos personajes bíblicos como Pablo o Timoteo en las distintas vivencias que ellos tuvieron. Antes de profundizar un poquito más en el tema de la depresión, hay que aclarar una acotación. La primera es que hay personas que sufren de depresión y que la causa de esa depresión solamente es una respuesta que esta misma persona da a situaciones desagradables que están
está viviendo. Por otro lado, hay personas deprimidas por causa de síntomas concretos y que tienen que recurrir a tratamientos médicos, y esto se debe principalmente a un tema neuroquímico. Ya profundizando en el tema de la depresión, encontré un concepto bien interesante y lo quiero compartir contigo. Hay un libro que se llama La Máscara de la Melancolía, de un autor que se llama John White, y desmenuza la depresión en dos tipos de depresión. Por un lado, tenemos la depresión primaria. Son trastornos de ánimo que no están asociados a ninguna otra forma de enfermedad mental o física. Y esta depresión primaria se subdivide en dos áreas. La depresión primaria bipolar, que son aquellas enfermedades que antes se denominaban psicosis maniática o depresiva y se caracterizan por estados extremos donde una persona alterna entre la tristeza y la felicidad. Y también está la depresión primaria unipolar, que son aquellas personas profundamente deprimidas y que se están ahogando en un vaso de agua y no tienen idea de cómo poder salir de eso. Y también por otro lado está la depresión secundaria, y estas sí tienen causantes, por ejemplo, la drogadicción, el alcoholismo, eventos indeseados. La depresión secundaria siempre van a estar asociadas a alguna enfermedad o condición que esté pasando una persona. Ahora también hay otra temática que trata este libro de John White, que también es un concepto bien interesante, y dice de la siguiente manera: hay personas que sufren depresión y que la logran disimular tan bien que las personas que interactúan con esta persona depresiva no se logran dar cuenta. Y este tipo de situaciones tiene un nombre, y esto se llama la depresión sonriente. La persona que sufre depresión en la sociedad, cuando se desenvuelve de una manera totalmente alegre, son los más chistosos del grupo, pero cuando estas personas quedan en soledad, se quitan esa máscara y traen a su mente todas esas cosas que lo hace poner triste, lo hace poner pensativo, lo hace poner en un estado depresivo. Si habla mucho sobre la muerte, sobre problemas existenciales, si son personas que se ahogan fácilmente en un vaso de agua y no encuentran la forma de cómo salir, sentimiento de tristeza permanente, sentimiento de inferioridad, inestabilidad emocional, todas las adversidades que le suceden a estas personas y no le encuentran la solución, sentimientos constantes de fracaso y no poder encontrarle la solución a sus problemas, hay que ponerle ojo. Ahora hay que entender una cosa también: todos en algún momento de la vida hemos tenido estas características en algún momento determinado. ¿Cuándo pasa a ser un problema? Cuando estos sentimientos se mantienen de una manera prolongada en el tiempo y afectan a todo nuestro entorno y principalmente todas las áreas de nuestras vidas. Ahí hay que poner ojo y hay que estar atentos. Si en tu entorno pudieras tener una persona con estas características, podría tener una depresión sonriente. Si nosotros hemos hablado de depresión y la hemos conceptualizado y hemos hablado algunas cosas, algunos tópicos de la depresión, ¿qué aspectos causan la depresión en las personas? Aquí encontré una serie de cosas que me parecieron interesantes y que me gustaría compartir. Hay factores biológicos que pueden causar depresión: alteración de sueño, falta de ejercicio físico, enfermedades base, dietas inadecuadas causantes de obesidad, uso y abuso de drogas, depresión postparto luego de dar a luz a un hijo, o disfunciones a nivel neuroquímico, tumores cerebrales, trastornos hormonales, hormona paratiroidea alta o baja en algunas personas, o el bajo nivel de la hormona del crecimiento en algunos casos, enfermedades complicadas como el VIH o enfermedades mucho más complejas también, niveles de testosterona baja en los hombres o también niveles de progesterona alta en las mujeres. Por otro lado, ¿qué puede causar depresión? El rechazo paterno o también el rechazo materno, porque darse cuenta una persona de que la persona que te dio la vida te rechace. Todo hijo, una de las cosas que más quiere es que su padre o su madre lo quiera, le brinde el apoyo, pero lamentablemente hay casos donde los papás no están ni ahí con el niño o con el joven o incluso con el hijo que ya es adulto. Otro causante de depresión: los abusos, el abuso físico, el abuso mental, tiene una directa relación con la depresión. También están los pensamientos negativos. Los hábitos mentales son importantes para nuestro día a día, y la manera de pensar que nosotros tenemos juega un papel muy importante en nuestras vidas. En algunos casos es determinante de que sufras o no sufras depresión, pero en este caso, cuando una persona tiene un pensamiento negativo, hay algunas características que son muy comunes, y estas son las siguientes: ven al mundo y las experiencias de la vida negativamente. La vida la consideran una serie de cargas, de obstáculos, de fracasos. También tienen un concepto negativo de sí mismos, se sienten deficientes, inadecuados, de ningún valor. Producto de esto,
culpan a sí mismos por las cosas que pasan y se tienen lástima. Ven el futuro de una manera negativa. Lo único que vislumbran son dificultades, son frustraciones, son problemas, son desesperaciones. Una de las causantes muy comunes de la depresión es el estrés. Hoy en día el mundo está totalmente acelerado. Es una rueda que gira y que cada vez gira más rápido. Muchos investigadores y autores mencionan que el estrés es el factor primordial de la depresión. Cuando alguien enfrenta sucesos estresantes en su vida, parecen abrumadores o amenazantes incluso en algunos casos. Y es posible que una de las reacciones sea la depresión. Otro causante de la depresión, la ira. Hay personas que a lo largo de su vida no aprendieron a manejar sus sentimientos, no aprendieron a conducirse al momento de poder tener eventos fuertes o eventos indeseados y que ese tipo de situaciones nos lleve a enojarse de una manera exagerada. Estas personas son propensas a sufrir depresión. A veces hay extremos donde las personas se llenan de ira y reaccionan de una manera totalmente violenta con su entorno. Por otro lado, está también el sentimiento de culpabilidad. Cuando hay personas que se sienten fracasados, que han hecho algo malo, surge el sentimiento de culpabilidad. Los lleva a una constante autocondenación por las cosas que hacen o dejan de hacer. Hay una paradoja con respecto a este tema entre el sentimiento de culpabilidad y la depresión. El sentimiento de culpabilidad y la depresión muchas veces aparecen al mismo tiempo. Es un poco difícil determinar si primero tienes un sentimiento de culpabilidad y aparece la depresión, o a veces la depresión hace que una persona se sienta culpable de las cosas que suceden. Entonces en el fondo se forma un círculo vicioso. Es imposible determinar cuál de los dos ocurre primero. Si primero sentiste culpa o por otro lado primero tuviste depresión. Hablé recién en este listado todas las causantes de la depresión, pero ahora hay otro tema que también es importante tocar. ¿Cuáles son los efectos que tiene la depresión? Síntomas físicos que no son de base. En general hay ocasiones donde los expertos del tema determinan que los movimientos corporales de la persona en depresión son más lentos y más torpes. La postura encorvada o esa impresión de que estas personas estuvieran como en todo momento como atontadas. Pérdida, aumento de apetito, desinterés en la sexualidad, dolores de cabeza tensionales. Por otro lado también tener el pulso rápido o las palpitaciones cardíacas rápidas en forma regular, y muchas veces pasa porque empieza a crear en su mente eventos o cosas que nunca han sucedido. Se pasa en rollo por cualquier cosa. Mirada triste, pierde interés en su apariencia personal. Por otro lado está la hipocondria, que es la preocupación desmedida por las enfermedades físicas. Otro efecto de la depresión, efectos emocionales, sentimiento de tristeza, el mal humor, expresión facial triste, llora con frecuencia o tiene ganas de hacerlo, y también el cansancio repetitivo en la persona. La distracción, esa poca capacidad de atención, incapacidad de mantener la atención en las cosas que tiene que hacer. Los lapsos de atención son muy breves. También están las reacciones encubiertas, y las reacciones encubiertas a lo que se refiere cuando la persona de alguna manera enmascara la depresión y conduce toda su energía en otro tipo de aspectos, por ejemplo en la delincuencia, en el alcoholismo, caer en los juegos de azar en forma desmedida, la violencia, acciones que son totalmente destructivas. Estas personas son muy propensas a tener accidentes o malas calificaciones en el trabajo, o también malas calificaciones escolares. Ojo, escolares, porque hay que recordar que hoy en día la depresión está afectando no solamente a los adultos, sino que también a jóvenes, incluso lo más triste es que está afectando a niños. Por otro lado está el retraimiento, y esto es el acto que sufre la persona depresiva de aislarse totalmente de su entorno. Pero ¿qué tiene de particular este retraimiento en las personas depresivas? Por lo general se aíslan de una manera tan violenta de las personas que están a su alrededor, que lamentablemente las personas depresivas terminan considerando a todo su entorno como unos verdaderos enemigos. Y lamentablemente cuando este entorno ve a la persona depresiva en esa actitud, obviamente se terminan alejando, y lamentablemente las personas con depresión quedan totalmente solas, quedan totalmente aisladas del entorno. Debe ser una situación súper triste pasar por esto. Otro efecto de la depresión, las conductas suicidas, y en esto hay que poner mucho ojo. Pero también hay que aclarar una cosa: no toda la gente depresiva tiene la intención de suicidarse. Ahora, hay personas que hacen ese intento de suicidio, pero ese intento de suicidio es una señal inconsciente de ayuda que está pidiendo esta persona. Por otro lado, hay personas que hacen ese intento de suicidio con la intención de vengarse de una persona X. También hay gente depresiva que hace este acto de intento de suicidio con fines manipulativos. Hay que poner ojo a lo siguiente, que hay personas
personas depresivas que sí quieren suicidarse, sí intentan hacerlo, planean cada paso con tal de hacer ese acto. Ahora ya hablé por un lado toda la parte conceptual con respecto a la depresión. Por otro lado, ¿qué dice la Biblia acerca de la depresión? Honestamente, la Biblia no habla directamente de la depresión, pero sí hay pasajes bíblicos, hay salmos que nos demuestran que hubieron personajes bíblicos que efectivamente pasaron por momentos depresivos, por momentos de angustia, por momentos de dificultades y directamente por momentos donde ya no querían prácticamente vivir. El primer ejemplo que podemos encontrar en la Biblia es en Jesús. Sí, es en Jesús. Y te voy a invitar a que lo veamos. En Mateo 26, del versículo 36 al 46, nos relata la angustia de Jesús en el huerto de Getsemaní, donde prácticamente indica el miedo y la angustia extrema que tenía Jesús en ese momento por las cosas que iban a suceder más adelante. En este momento también nosotros deducimos que Jesús tenía una carga depresiva tremenda en ese pasaje bíblico. Lucas 22:44 nos da un datito extra con respecto a este tema. Y dice así: y angustiado oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este fenómeno que pasó el Mesías en ese momento, según el relato de Lucas, hoy en día tiene un diagnóstico médico y esto se llama la hematidrosis. Y la hematidrosis es esa afección en la cual los vasos sanguíneos capilares que alimentan las glándulas sudoríparas se rompen, provocando que en vez de sudor exudes sangre. Y este dato es importante: ocurre en condiciones de estrés físicos o emocionales extremos. Otro ejemplo en el cual se nos da a entender un cuadro depresivo fue en el momento en que el profeta Elías, corriendo por su vida, la cual estaba pidiendo Jezabel, que en ese momento reinaba. Y esto se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, del 3 al 18. En resumidas cuentas, se nos cuenta que Elías mató a espada a todos los profetas del dios Baal, que eran los profetas que tenía Jezabel a su servicio. Jezabel, por causa de esto, pidió por la vida del profeta Elías. Ahora el profeta Elías, a causa de que Jezabel estaba pidiendo su cabeza, huyó a Berseba y posterior a eso se adentró en el desierto y con la ayuda de un ángel que Dios envió pudo seguir hasta Horeb, que es el monte de Dios. Y en toda esta travesía que hizo el profeta Elías para escapar por su vida, manifestó cuadros depresivos al punto de pedirle a Jehová su muerte. Otro ejemplo en el cual la Biblia nos muestra un cuadro depresivo de un personaje bíblico fue cuando el rey Ezequías estaba a punto de morir. En Isaías capítulo 38 del 1 al 8 se nos relata que el profeta Isaías le profetiza a Ezequías que iba a morir. Ahora se nos relata el llanto desconsolado de Ezequías porque sabía que de alguna manera le quedaba poco tiempo de vida, pero sin embargo Jehová en su misericordia, y al escuchar el clamor de Ezequías, por misericordia le concede 15 años más de vida. Esta situación me recuerda a algo muy común que sucede hoy día cuando hay personas que tienen enfermedades terminales y viene el médico y le dice: te quedan 6 meses de vida, te quedan 3 meses de vida, 1 año de vida. Saber que te queda un tiempo acotado de vida, que tenías proyectos personales, que tenías asuntos pendientes, que tenías planes para tu vida, todo eso se va por la borda al momento cuando se te diagnostica y se te sentencia de alguna manera y se te dice: te queda poco de vida. Me imagino el llanto de Ezequiel en ese momento y también me imagino el llanto de las personas que les queda poco tiempo de vida y que la única solución es vivir a concho los últimos días que le quedan. Sinceramente debe ser terrible. Otro ejemplo bíblico donde se ve un cuadro depresivo: el valle de los huesos secos. En Ezequiel, capítulo 37, del 1 al 14, se nos hace un relato cuando Ezequiel es llevado a un valle lleno de huesos secos. Jehová le ordena a Ezequiel que profetice vida sobre estos huesos. Estos huesos, frente a la palabra que Ezequiel da, empiezan a cobrar vida. Ahora, hay un versículo clave en ese relato que es específicamente Ezequiel 37, 12, los cuales dan a entender de forma simbólica cuando las personas con depresión pierden toda esperanza, pierden todo el sentido de la vida, se vuelven como estos huesos que estaban en ese valle. Otro ejemplo bíblico donde se ven cuadros depresivos: Salmos. Normalmente se piensa que Salmos es un libro que fue completamente escrito por el rey David, pero sin embargo Salmos es una recopilación de distintos autores. Por favor, te invito a que veas el siguiente cuadro que voy a exponer en el video.
Muchos salmos hablan de temáticas melancólicas, de dudas, de alegrías y esperanza de todo corazón humano. Te voy a dejar un listado de todos los salmos donde se hace alusión a una situación depresiva, y seguido del slash te voy a hacer la mención del versículo bíblico en específico donde se da a entender que hay un cuadro depresivo. Otro ejemplo donde se hace mención de un personaje bíblico con depresión, el rey Saúl. Si hay algo que caracterizaba al rey Saúl, era su comportamiento totalmente extremo. Por un lado alternaba entre situaciones maníacas y por otro lado entre situaciones depresivas constantemente. Eso hoy en día es diagnosticado como trastorno bipolar, pero no siempre fue así, porque también Saúl gozó en sus mejores días de confianza en sí mismo, de liderazgo nato, carisma por su pueblo. Se ganó el respeto de toda la nación de Israel por vencer a 3 naciones enemigas. En sus peores días era un hombre totalmente vano, totalmente vil, peor aún, totalmente vengativo. Se ganó el rechazo de Dios por haberlo elegido como rey, porque prácticamente todo el tiempo Saúl desobedeció a Dios. Te voy a dejar ahora un cuadro donde se hace una comparación entre el trastorno bipolar y cómo era el comportamiento del rey Saúl en aquellos días. Otro ejemplo de cuadro depresivo en personaje bíblico, Jonás. En el caso de Jonás sucede algo muy particular, porque la depresión que él tuvo no era por un tema prolongado en el tiempo, sino que fue por una situación puntual que él vivió. Esto sucedió porque él no pudo ver de forma personal la destrucción de la ciudad de Nínive cuando éste le profetizó. En los 4 capítulos del libro de Jonás se pueden deducir las siguientes cosas. En el capítulo 1, el Señor llamó a Jonás para predicar su palabra a la gente impía de Nínive. Pero Jonás se rebeló y se embarcó para ir en dirección contraria. Cuando la desobediencia del profeta trajo repercusiones negativas sobre la tripulación de la nave en la cual viajaba, los marineros lo rechazaron y lo tiraron literalmente por la borda. En el capítulo 2, Jonás reconoció que el juicio de Dios había caído sobre él y que quizás perdería la vida, tomando en cuenta que estaba en el vientre de un gran pez. Así que imploró la misericordia de Dios. En el capítulo 3, Jonás se resignó a obedecer al llamado
pueblo de Dios. Él proclamó la verdad divina y los impíos de Nínive se arrepintieron. Y en el capítulo 4, Jonás se enojó con Dios porque mostró misericordia a quienes Jonás creía que no se lo merecían. Por causa de esto, cayó en una depresión severa que lo consumió por la amargura y desesperanza al punto que quería morir. Al final, en su ira, consideración, hizo esta declaración triste: mucho me enojo hasta la muerte. Otro ejemplo de personaje bíblico con depresión: Job, hombre íntegro delante de los ojos de Dios, tocado por Satanás, bajo la aprobación de Dios también. En más de alguna ocasión se sintió abatido por la suerte que estaba pasando. Entre ellas podemos destacar en Job 9:23, afligido por circunstancias externas, aborrecimiento de la vida y el deseo de acabar con ella. Job 10, capítulo 1. Profunda tristeza, Job capítulo 16, verso 16, y desánimo, Job capítulo 17, versículo 1. ¿Qué hacer frente a la depresión? Honestamente, no hay ninguna fórmula mágica para poder tratar la depresión y curarla, pero sí hay algunos aspectos en los cuales hay que tomar en consideración. Por ejemplo, el número 1, aceptar la depresión cuando se ha detectado que ésta se está padeciendo. En determinados momentos pareciera que se está dando un sentimiento de tristeza que no fuera a acabar nunca, pero con el paso del tiempo aquel dolor causante de depresión empieza a menguar. Los expertos dicen que cuando este dolor emocional se prolonga por más de 6 semanas, es aconsejable buscar consejo médico, darse el tiempo de visitar un psicólogo o psiquiatra para un correcto encauce de la depresión. Número 2, prestar atención a tu persona como un conjunto entero. Entiéndase esto, por ejemplo, darse el tiempo para jugar, preocuparse de la mente, cuidar el cuerpo y ocuparse del espíritu a pesar de las limitaciones del tiempo. Aunque suene simple o peor aún, suene estúpido, actividades como salir a caminar, ir al cine, jugar con algún amigo juegos de mesa, practicar algún deporte, alguna actividad de interés es bueno para la persona. Número 3, en medio de las situaciones difíciles es bueno tener un tiempo fijo para apartarse de las cosas que uno está haciendo y poder descansar. Número 4, hablar con una o dos personas de confianza sobre los sentimientos que uno está padeciendo. No acudas a todas las personas que se te cruzan el camino, porque créeme, no todos te van a ayudar y no todos te van a dar el mejor consejo. Número 5, es bueno estar consciente del nivel de emociones que tenemos en nuestra mente. A veces tener emociones negativas de forma permanente juegan un papel en contra muy importante para el desarrollo de tu persona, y más aún cuando estás con depresión. Y número 6, importante, reafírmate en Dios. Más allá de asistir a una iglesia local, más allá de ir al médico, al psiquiatra o ir a algún experto sobre la temática de la depresión, es importante que de alguna manera tú entables una relación con Dios cercana, y eso no significa obligatoriamente asistir a una iglesia, sino más bien poder mantener un hábito de lectura, de oración y de entrenamiento del espíritu constante, de tal manera de que al tener esa comunicación con Dios puedas liberar de alguna manera toda esa pesadez que puede causar la depresión. Yo confío y yo estoy completamente seguro que Dios de alguna manera, de alguna otra forma, de manera natural o sobrenatural, te va a brindar esa mano que necesitas para poder salir de esta situación que para ti es difícil. Y finalmente, ¿cómo ayudamos a una persona con depresión? Escuchar a la persona deprimida, dejar que la persona afligida pueda de alguna manera expresarse, dar rienda a sus sentimientos de ira, de culpa, de inseguridad, a la vez ofrecer las palabras de aliento necesarias que la persona necesita. Empatizar, muy importante en esta época y sobre todo cómo está girando el mundo hoy en día. Tratar de alguna manera de ponerse en el lugar de la otra persona prácticamente. Esto también a la vez trae una advertencia implícita: tener cuidado al empatizar igual. ¿A qué me refiero? No se trata el tema de no ponerse en el lugar de la otra persona, sino más bien tener un cierto cuidado, porque si tú empatizas o vas un paso más allá al querer ayudar a una persona con depresión, esta persona puede crear un acto de dependencia contigo. No va a poder vivir esta persona con depresión sin tu ayuda, y la idea es que tú seas de alguna manera una guía en determinado momento, no para toda la vida. Alentar, el apoyo, el aliento que la persona deprimida necesita, debes brindárselo. Entregar optimismo. Cuando el deprimido logra algo o muestra alguna mejora, se debe elogiar y dar palabras de aliento. Dirigir, entregar una guía que implique que evite estar solo, que busque ayuda en otras personas, que cante, que alabe a Dios, que haga un sinfín de cosas positivas para su vida. El compromiso, comprometerte con esa persona de alguna manera. Ser hasta cierto punto, ojo, hasta cierto punto, una persona de influencia en la
persona deprimida que de alguna manera te pueda tomar como ejemplo, participar activamente en la recuperación de la persona deprimida. Referir, ya cuando la situación se pone más complicada, cuando esta persona tú le has brindado toda la ayuda que está a tu alcance, no logras ver un resultado satisfactorio, sino que todo lo contrario, logras ver en esa persona un constante sentimiento de quererse morir, de quererse mantener en ese vicio de la depresión, porque a veces la depresión se vuelve algo totalmente vicioso. Referir se da a entender como entregar a manos de la ayuda profesional a los expertos del tema, ya sea un psicólogo o un psiquiatra. En algún punto de nuestra vida hemos tenido situaciones tristes, pero otra cosa es tener depresión. Creo que es necesario que este tema de la depresión sea tocado dentro de las iglesias o dentro de la comunidad en la cual tú estés, porque tú nunca sabes si tú en algún momento de tu vida puedas llegar a tener depresión o tal vez algún ser querido pueda padecerlo. Y creo que es necesario también darse cuenta de que sí hay solución a este tema, de que sí hay una estructura en la cual tú puedes estudiar de una manera ordenada este tema y poder brindar la ayuda necesaria. Pero también desde el punto de vista bíblico se nos hace necesario entender que muchos de los personajes o que fueron descritos en la Biblia sí padecieron esta condición. Y también qué bueno darnos cuenta de que muchos de los personajes bíblicos pasaron por momentos tan iguales como los que están pasando muchas personas hoy en día. Ver a Jesús como un punto importante de referencia y ver que él también sufrió esa angustia que muchas de las personas sienten, nos da a entender de que la Biblia no solamente es algo conceptual o algo de personajes bíblicos, solamente un libro, es algo tangible que también te puede servir como referencia para poder guiarte a través de la vida. Eso, mis amigos, gracias por ver este video, los invito a este canal de YouTube, que Dios los bendiga muchísimo y de a poco vamos a ir subiendo más temáticas interesantes. Que Dios los bendiga mucho y nos estamos viendo en otro video. Chau, chau.